El pandeo es un fenómeno por el cual una compresión produce flexión. Puede aparecer en barras esbeltas sometidas a compresión axial o en recipientes de pared delgada sometidos a compresión diametral. La deformación que este fenómeno produce en la pieza depende de la forma, dimensiones y material del elemento estructural, de las condiciones de vínculo de la estructura y de la magnitud de la carga de compresión aplicada. Esta deformación puede originar un cambio en las tensiones de trabajo, tal que la pieza siga resistiendo la solicitación con una nueva configuración geométrica, o bien puede hacer que la pieza colapse. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de pandeo en columnas. Y en esta otra vemos ejemplo de pandeo en recipientes de pared delgada. Vamos a analizar el pandeo en barras en el plano XY. Inicialmente el eje de la barra está recto. Luego de la deformación por flexión producida por pandeo, el eje de la barra va a estar curvo. Si consideramos en un sistema de referencia en el eje X todos los puntos del eje longitudinal de la barra y en el eje Y los desplazamientos que va a manifestar cada punto, cuando no hay deformación para todo punto Y es igual a 0. Cuando hay deformación, cada punto va a desplazarse hacia otra posición que va a estar dada por una curva Y igual a f de x, que se llama línea elástica o elástica de deformación. Esta función depende de la rigidez a flexión de la barra, que es igual al módulo de Young por el momento de inercia, de las condiciones de vínculo y de la magnitud de la carga. Vamos a definir la longitud L como la longitud inicial de la barra, también a veces llamada longitud real, y una longitud de pandeo o longitud efectiva. Dada la secuencia de puntos de inflexión de la línea elástica, la longitud efectiva es la distancia entre dos puntos vecinos. La longitud de pandeo se puede calcular como K por L, donde K es un coeficiente que depende de la vinculación de la barra. En esta tabla hay valores de K para distintos tipos de vinculación. Si la elástica de deformación es igual a I igual a f de x, se demuestra que la derivada segunda de I es igual al momento flector, valuado en x, dividido el módulo de elasticidad longitudinal, dividido el momento de inercia. Esta ecuación se llama ecuación diferencial de la elástica. Dijimos que el pandeo se presenta en barras comprimidas esbeltas, pero ¿cuándo se considera esbelta una barra? ¿Qué es la esbeltez? La esbeltez es igual a un parámetro que depende de la longitud del pandeo y del radio de giro de la sección, que si recordamos es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. La esbeltez puede calcularse referida a una dirección u a otra, y también se puede calcular la esbeltez máxima teniendo en cuenta el mínimo valor del momento de inercia. Según el valor de lambda, para una misma carga de compresión axial, la pieza va a manifestar pandeo o no. Una barra esbelta sometida a compresión pura va a flexionarse en dirección perpendicular a su eje de menor momento de inercia. En esta diapositiva podemos ver cómo sería el pandeo según la dirección del eje débil o según la dirección del eje fuerte de una barra. Dada una barra esbelta sometida a una carga de compresión P, el pandeo se va a producir a partir de un valor de P llamado carga crítica de pandeo. Cuando la carga aplicada en la barra es menor a la carga crítica de pandeo, la barra no se va a flexionar por efecto de la compresión. Cuando es igual, la barra se deforma y sigue en equilibrio, pero puede perder el equilibrio ante una perturbación mínima.
Cuando la carga aplicada es mayor a la carga crítica de pandeo, la barra se deforma hasta dejar de estar en equilibrio. Tendríamos en el primer caso de P menor a P crítico un estado de equilibrio estable, en el segundo caso un estado de equilibrio indiferente y en el tercer caso un estado de equilibrio inestable. Euler fue quien aplicó la teoría de flexión en vigas para calcular la carga crítica de pandeo en una columna biarticulada en sus extremos, sometida a una carga de compresión axial. Las hipótesis bajo las cuales realizó su análisis son las siguientes. Las secciones que son inicialmente planas se mantienen planas hasta la rotura. Las deformaciones longitudinales de la pieza son despreciables. La pieza es de sección constante y eje recto. La recta de acción de la carga aplicada coincide con el eje de la pieza. El material se comporta como linealmente elástico durante todo el proceso de carga y es isótropo, continuo y homogéneo. Euler partió de la observación de la deformación de una barra biarticulada en sus extremos bajo una carga axial, estableciendo la premisa de que se deforma en una sinusoide. Cualquier punto Q de la barra luego de la deformación se desplaza una distancia I hasta una nueva posición Q'. Este desplazamiento provoca la aparición de un momento flector igual a menos P por I, siendo I el valor del desplazamiento en el punto considerado. Colocamos este valor de momento flector en la ecuación diferencial de la elástica y agrupamos a la carga y a la rigidez de la barra en un número al que llamamos K cuadrado. Operando, llegamos a una ecuación diferencial homogénea de segundo orden cuya solución general es de esta forma. Para encontrar las constantes tenemos que observar las condiciones de borde. En x igual a 0 y en x igual a L, la elástica vale 0. No hay desplazamientos en esos puntos porque están articulados. Entonces, con esas condiciones encontramos que la constante C2 vale 0 y que la constante C1 multiplicada por el seno de K por L vale 0. Esto último se cumplirá si C1 es igual a 0 o si el seno de K por L es 0. Descartamos que C1 sea 0 porque sería la solución trivial. Para que el seno de K por L sea 0, K por L tiene que valer 0, pi, 2pi o npi. Si recordamos que habíamos llamado K cuadrado a la relación entre P y la rigidez de la barra y que K por L tiene que ser igual a npi, K cuadrado va a ser igual a n cuadrado por pi cuadrado dividido L cuadrado. Reemplazando, P nos va a quedar igual a la rigidez de la pieza, que es el módulo de elasticidad longitudinal por el momento de inercia, multiplicado n cuadrado, pi cuadrado y dividido L cuadrado. Este valor se denomina carga crítica de pandeo de Euler. Y la ecuación de la elástica que Euler encontró es I igual a C1 seno de npi por x dividido L, siendo n igual a 1, 2, 3. N indica el modo de pandeo y C1 es la amplitud de la sinusoide. Cuando n es igual a 1, se tiene el primer modo de pandeo. Puede pensarse que luego de deformarse de esa manera, la pieza sigue resistiendo un poco más y pasa al modo 2. Cuando n es igual a 1, la carga crítica de Euler es igual al módulo de Young por el momento de inercia multiplicado por pi cuadrado y dividido por L cuadrado. Para columnas con otros tipos de vinculación, la carga crítica en el primer modo de pandeo puede calcularse reemplazando en la fórmula anterior la longitud real por la longitud de pandeo. Recordamos que la longitud de pandeo es igual a un coeficiente que depende de la vinculación
multiplicado por la longitud real. En los cilindros de pared delgada, el pandeo se produce cuando una presión externa produce una deformación no lineal en el cilindro, transformando la sección en una sección elíptica y por lo tanto reduciendo el momento de inercia en el plano de la flexión. El valor de la presión que produce el pandeo también se llama carga crítica y depende del material y dimensiones relativas del tubo y de las condiciones de vínculo en los extremos. Planteando equilibrio de esfuerzos en el cilindro antes y después de la deformación, se llega a una ecuación diferencial, cuya solución determina la carga crítica de pandeo. Esta carga es análoga a la deducida para columnas dependiendo de la rigidez del cilindro y de su radio.